Buenas tardes. En nombre de la Universidad UNIAC, les damos la bienvenida al taller Actuación frente a la cámara, organizado por la Facultad de Artes y Comunicación. Expone Roberto Javier Jadwe Rojas, actor y docente egresado de la Escuela de Teatro y Comunicación Escénica, Universidad UNIAC. Magíster en actuación para cine y televisión de New York Film Academy y casas de estudios del país. Le queremos recordar a todos los participantes que sus consultas y preguntas las pueden realizar a través del chat de Facebook y Zoom y se las planteamos al expositor. Queda con ustedes, Roberto. Tengan todos muy buenas tardes. Muchas gracias, Jesús. Primero que todo, buenos días o buenas tardes a todas y a todos. Aprovecho de saludarlas y saludarlos en distintos horarios porque gracias a la tecnología y gracias al momento en el que nos encontramos tratando de mirar el lado positivo de todo esto, ustedes van a poder acceder a esta charla, conversación, exposición de contenido en el horario que ustedes quieran, en el lugar que ustedes quieran, que es una de las cosas también de las que vamos a hablar a lo largo de este ratito que tenemos juntas y juntos, que tiene que ver con la personalización del contenido que yo entrego a través de la pantalla, que ha cambiado y revolucionó para siempre un poco la forma en la cual entendemos la actuación frente a cámara, si así lo quisiéramos, sin dejar de lado lo que ya tenemos. Así que agradezco muchísimo la oportunidad, le agradezco a la Universidad UNIAC, que como dijo muy bien Jesús, es también mi alma mater, la casa en la que yo me formé, y agradezco la invitación para poder estar aquí con todas y todos ustedes, así que bienvenidas, bienvenidos, y vamos a conversar un poquitito acerca de actuación frente a cámara de televisión y actuación frente a cámara de cine, pero por sobre todas las cosas vamos a enfocar un poquitito la herramienta hacia la contingencia o hacia la actualidad. Más que a la contingencia, yo me gustaría enfocarlo hacia la actualidad, hacia lo que es hoy día, algo que es muy interesante, muy, muy interesante lo que se está dando, porque algo que antes era algo recreativo, algo que antes era algo que nosotras y nosotros usábamos para comunicarnos, para pasarlo bien, para subir contenido, se transformó de pronto para aquellas y aquellos que desempeñamos este oficio en nuestro teatro. Tenemos el teatro, el cine y la televisión en la mano, que es este aparatito. Este aparatito hoy día se transforma en nuestro mejor aliado para trabajar, y vamos a hablar acerca de eso también un poquitito más adelante. Voy a usar este ratito para presentarme. Soy actor, soy docente, y también este último año incursioné en la dirección, que no es ni audiovisual ni teatral, sino que es esta especie de híbrido que se desarrolló gracias a los medios y a la plataforma que hoy tenemos. Y tuve la oportunidad de dirigir 3 obras. Había dirigido antes en teatro y había dirigido antes también en audiovisual. Sin embargo, la experiencia de dirección en este nuevo medio, que a mí me parece, y coincido con muchas y muchos colegas, vino para quedarse. Entonces, y estoy hablando del Zoom, estoy hablando de las obras a distancia, y justo hace un ratito estaba hablando con un colega, amigo y ex compañero también que está ayudándonos acá. Aprovecho de agradecer a todas y todos aquellos que están ayudando en la transmisión de esta charla, y conversábamos un poquito acerca de cómo utilizar esta herramienta de una manera más distinta a algo que sea simplemente un registro, porque cambió. La gente ya no quiere ver un registro o ya entiende cómo funciona el registro. Ahora hay que darle la vuelta de tuerca para ver cómo eso funciona. Entonces vamos a tratar en este ratito que tenemos de ver si podemos hacer eso, si podemos hacernos de algunas herramientas
conocer un poquitito la historia del cine, conocer un poquitito cómo ciertas contingencias o ciertos hitos también hicieron que el cine se fuera adaptando a lo que conocemos todas y todos hoy día, y ver cómo podemos hacer la relación de eso mismo con lo que está pasando hoy día, que también requiere de una cierta adaptación del mercado. En lo personal, tuve la oportunidad de estudiar afuera, de tener distinta formación, lo cual me amplió muchísimo la cabeza de referentes, me hizo ver también la cantidad de falencias que tenía, traté de seguir estudiando, seguir estudiando, porque creo que mientras más cine, mientras más arte, mientras más teatro, mientras más pintura ustedes vean, más capacidad de reflexión van a tener para poder plasmarlo en las historias que quieren contar. Eso es lo principal. ¿Qué historia quiero contar? Porque cuando uno está en Arica, el público de Arica quiere escuchar una historia; cuando uno está en Punta Arenas, el público de Punta Arenas tiene otra historia; en Santiago la historia es otra; Centroamérica es una historia; Norteamérica es otra historia, y hay un público que necesariamente completa nuestra pieza de arte. Eso es súper importante entender la historia que voy a contar y a quién se la voy a contar. Me gustaría compartir con ustedes a manera de introducción un pedacito de una entrevista que se hizo en una universidad europea a Guillermo del Toro, que habla de las historias, habla de aquellas historias y aquella necesidad de contar. Entonces, vamos a compartir y vamos a revisar un segundo esta reflexión de Guillermo del Toro, para que va a ser un puntapié para que nosotras y nosotros podamos seguir en esta conversación. Corre video. La visión de la nada, ¿no? Ese proceso, cómo lo vives, cómo lo llevas a cabo. Bueno, la realidad es que, por ejemplo, cuando has leído mucho o has visto mucho cine o estás lleno de historias, la realidad es que lo imposible es no hacerte historias. Por ejemplo, la mayoría de la gente que cuenta historias es muy paranoica, ¿no? Si tu hijo o tu hija viene una hora tarde, te haces una historia, ¿cierto? Para mí no hay mucha diferencia, es una mezcla de eso y la capacidad de decir de niño, y entonces, ¿no? Cuando inventas una historia, es Caperucita salió de su casa para llevarle comida a su abuelita, y entonces el lobo la vio, y entonces, esa combinación de una suerte de miedo, de una suerte de deseo de amor, lo que sea, de adulto, se combina con las ganas de niño de trastocar la realidad, que es aburridísima. La realidad nuestra es aburridísima y tiene muy mala narrativa. La gente que debería ser buena es mala, la gente que debería ser divertida es aburrida. Un viaje por carretera puede ser tan largo como una mala película, ¿no? Y la realidad es que encuentras el amor, el odio, la indiferencia en los lugares más insospechados, ¿no? Encuentras algo espiritual en una película de monstruos, encuentras algo monstruoso en una iglesia. Es decir, hay que saber ver. Y si sabes ver, sabes contar. Es como, para hablar, hay que saber escuchar también. ¿Has documentado? Por supuesto que la entrevista es más larga, pero a mí me interesaba dar como puntapié inicial, como excusa, esta reflexión de Guillermo del Toro, porque tiene varias cosas que son importantes y que son muy, muy relevantes para el cine y para las historias que todas y todos ustedes quieran contar. Hay que tener en cuenta siempre que actores y actrices, así como cinematógrafos, cinematógrafas, y aquellos que participamos de esta máquina, por no llamarla industria, pero de esta máquina de hacer, esta máquina de creación, somos contadores y contadoras de historias. Eso es lo principal, a eso nos paramos y eso es lo que queremos hacer. Y esa historia tenemos que saber nosotras y nosotros muy bien lo que estamos contando y a quién se lo estamos contando, como decía. Hay dos cositas bueno, muchas, pero hay dos cositas que dice Guillermo del Toro que a mí me parecen muy interesantes. Una, que la realidad es muy aburrida. Hay quienes plantean
que el teatro, el cine, la televisión, debe ser la realidad, ¿sí? En lo personal pienso que el cine es real, en el cine y en el teatro lo que pasa es real. Jack se enamora de Rose en el Titanic. Si Jack no se enamora perdidamente de Rose, la película no funciona. Simplemente no funciona, porque el espectador y espectadora paga por sentir ese amor. Debe existir ese amor. Ahora bien, ese amor es real en la pantalla cinematográfica. No es real en la realidad. Y eso es súper importante. Lo que sucede arriba del escenario es verdad, pero no es la realidad, porque la realidad es otra cosa. Entonces, hay un proceso de creación que es muy importante y hay un proceso de formación actoral que es muy importante, que parte con un ejercicio que es muy básico, que tiene que ver con la observación de la realidad. ¿Cómo yo observo la realidad? ¿Cómo yo observo lo que está pasando afuera? Hay un ejercicio que es interesante que todas y todos lo sepan, aquellas y aquellos que ya pasaron por cierta formación teatral o aquellos y aquellas que han leído un poquitito, que han pasado por ahí, lo conocen, que tiene que ver con la observación de personaje. Básicamente es un ejercicio muy antiguo que se hace en casi todas las escuelas de teatro de Chile y el mundo, que tiene que ver con ir a observar personajes, vidas, vivencias, porque los actores y actrices somos observadores de la realidad. Entonces yo voy y me interno en la Vega Central, y estoy ahí, y veo los personajes de la Vega Central, me interno en un hospital, y veo cómo funcionan, me interno en un hospital psiquiátrico, y veo y empiezo a identificar personajes, realidades, formas de ser, formas de vivir, formas de reaccionar, maneras de hacer, y esa realidad yo la transformo dramáticamente para que funcione en el cine o en el teatro o en la televisión. Y es un cliché que siempre va a estar sobredicho, pero la realidad siempre va a superar la ficción. Por lo tanto, no tenemos que tratar de hacer la realidad. Hay un gran maestro que les recomiendo a todas y a todos que si pueden seguirlo, leerlo, buscarlo, quedan algunas clases de él online todavía, que se llama Sanford Meisner. Sanford Meisner es uno de los maestros de la actuación estadounidense, junto a Jutta Hayen, junto a Stella Adler, son los fundadores del método de actuación que luego se comercializa, se vuelve muy famoso. Probablemente todas y todos ustedes han escuchado hablar del Actor Studio, pero son ellos los que parten en un principio. Y ellos, Sanford Meisner, en uno de sus libros que se llama Sobre la actuación, pueden buscarlo, Sobre la actuación, Sanford Meisner, él está registrando ciertas clases que hace con sus estudiantes. Y a muchos les dice, el problema que tienes tú es que tratas de hacer la realidad arriba del escenario. Y en el escenario no puedes hacer la realidad. Eso es súper importante. Y la segunda cosita que dice Guillermo del Toro, volviendo a la entrevista, por supuesto, que a mí me parece muy, muy interesante, es la sensación de la escucha. Para poder hablar hay que escuchar. Para poder hablar hay que escuchar. Es muy interesante eso, es muy importante, y parece que todas y todos lo sabemos, lo hemos escuchado en algún momento, tratamos de ponerlo en práctica, sin embargo nos cuesta mucho, porque en general estamos más preocupados y preocupadas de lo que queremos decir que de lo que la otra persona está diciendo. En cine eso es fatal. En la actuación frente a cámara es fatal. Pensemos en una escena de dos roles que estamos jugando. Y voy a hablar de roles y ocupo la palabra juego, lo voy a explicar en un momento por qué. Pero hablemos de dos roles que estamos jugando. El lenguaje audiovisual, al tener tanta información, lo que yo escucho, lo que yo veo, te permite simultaneidad de entrega de estímulos al espectador. Le entrego muchos estímulos. Y el espectador, espectadora, va completando en su cabeza
la historia que le van contando, que es muy interesante, muy, muy interesante, porque el espectador, espectadora, quiere completar en su cabeza lo que le están contando. El espectador, espectadora, quiere darse cuenta antes de quién es el asesino. El espectador, espectadora, ustedes, todas y todos los que están ahora escuchando, mirando, tratando de tomar apuntes para su próxima creación, cuando ven una película, cuando ven una serie de televisión y están en un grupo viendo, pónganse en la siguiente situación. Se juntaron con un grupo de amigas, amigos, están viendo alguna serie con la que no vaya a ser un spoiler, pero están viendo La Jauría o están viendo El Presidente, dos producciones chilenas muy, muy buenas. Están viendo una persecución de un asesino en serie, ¿sí? Para no hacer un spoiler. Y hay un momento en el cual ustedes se dan cuenta de quién es el asesino o la asesina. Y le dicen a su compañero o compañera con la que están viendo la película, y le dicen, te apuesto que Pedro la mató. Y tú decís como, yo me di cuenta antes. 3 escenas después, Pedro es el asesino. Esa revelación es muy importante para el espectador, espectadora. Muy, muy importante. Ayuda al relato, ayuda a la construcción dramática, ayuda a la tensión, ayuda al enganchar a todas y todos aquellas y aquellos que están mirando en una sensación de que son partícipe de lo que está sucediendo. Cuando la realización o la producción cinematográfica o audiovisual te entrega toda la información de inmediato, se vuelve carente en algo. A pesar de que te está entregando todo, carece de algo que tiene que ver con aquella capacidad de que el espectador, espectadora la complete, la tenga. Y para eso hay que escuchar muy bien, muy, muy bien lo que está pasando alrededor. Pensemos en una escena ahora de 2 roles, ¿vale? Son 2 personajes los que están hablando entre ellos. Lo más probable es que la cámara esté pinchando a aquel personaje que está escuchando, no a aquel personaje que está hablando. ¿Por qué? Porque el espectador, espectadora, ya está escuchando lo que está diciendo alguien. Por lo tanto, lo interesante es ver la reacción en el otro. Eso es lo interesante. Y ahí hay que tener una capacidad de escucha fundamental como intérprete ahora. Como intérprete yo debo saber escuchar en escena. A veces escuchar en escena es mucho más difícil que hablar en escena. Mucho más difícil. Estar sin texto, escuchando lo que dice la otra persona, pensando sobre lo que dice la otra persona. Es mucho más interesante. Pónganse en la siguiente situación. Si en este momento nosotras y nosotros prendiéramos todas las cámaras que están funcionando, ¿sí? Prendiéramos las cámaras de todas y todos, aquellas y aquellos que nos están acompañando en Facebook, de aquellas y aquellos que nos están acompañando en Zoom, y viéramos los rostros de cada una y cada uno tiene su propia historia, puede contar su propia historia en silencio, y es probablemente mucho más interesante que cualquier cosa que yo esté diciendo. Y en ese sentido, la historia se construye con eso, porque para un tercero, espectador o espectadora, se vuelve muy interesante escuchar lo que este charlista lleva diciendo por 20 minutos, pero en relación con la reacción de cada uno y cada una. Porque esa reacción me va a decir, mira qué interesante, mira qué fome lo que está diciendo, se perdió, se fue por las ramas, estoy demasiado enganchada, esto es algo que yo siempre había pensado, esto no es, me encantaría hablar, y empieza cada uno y cada una de los cuadraditos que están ahí a contar una propia historia también. Entonces, qué importante es escuchar. Qué importante es escuchar para poder construir historias. Y dicho todo eso, ahora lo importante es, ¿qué historia quiero contar? Porque si tengo una necesidad fundamental de contar historias, ¿de qué quiero hablar? ¿Cuál es el tema del que quiero hablar? ¿Sí? Y eso es fundamental. Es fundamental porque si yo no tengo un tema del cual voy a hablar, y un tema en general se define como una palabra, 2 palabras, voy a hablar de, si yo pienso en el tema de Titanic, el amor, de inmediato. Romeo y Julieta, el amor. ¿Sí? Pienso en Inception, la película,
podría decir que es la culpa, denle una vuelta a eso. Si pienso en el eterno resplandor de una mente sin recuerdos, pienso en el control. Y así voy viendo distintas películas o distintas cosas que me van diciendo, mira, este es el tema de esta película, este es el tema de esta película, este es el tema de esta película. Ahora, es importante saber que usted tiene la oportunidad de hablar lo que usted quiera. El tema que usted quiera lo puede poner ahí, pero le recomiendo tener un punto de vista, porque un relato se construye de estas dos cositas, del tema y del punto de vista. Y el punto de vista es lo que le va a dar autoría a su producción, es lo que va a decir, este es el tema del que estoy hablando, pero esto es lo que opino yo del tema que estoy hablando. Entonces, ahora ya no es solo amor, es el amor imposible, es el amor injusto, es el amor no correspondido, es el amor esforzado, es el amor ingrato, aquel amor que yo hago todo por tenerlo, pero no tengo la misma retribución. Y ahí me empiezo a relacionar con el espectador, espectadora, desde otro lugar. Y ese tema es tan relevante porque es el tema con el cual yo me voy a parar a escribir aquello de lo que quiero hablar. Hay un ejemplo que daba un colega, al cual admiro mucho, quiero mucho también, si tienen la oportunidad de buscarlo, un director joven, actor, también egresado de esta casa de estudio, también ex docente de esta casa de estudio, el señor Daniel Isler, una persona muy talentosa, muy brillante, que en sus clases da un ejemplo acerca de el tema que a mí me parece que es lo más gráfico de todo. ¿Cuál es el tema de Harry Potter, por ejemplo? Decía él. Y en el curso, ustedes mismos, tómense 5 segundos para pensar. ¿Cuál es el tema de Harry Potter? Todas y todos hemos leído el libro, visto la saga de las películas, sabemos de qué trata. Si no lo hemos visto, está en nuestra retina. Y podemos decir, mira, yo creo que el tema es este. ¿Cuántos y cuántas de ustedes ahora, luego de este ratito que yo les he dado con pausas, con momentos, están convencidos de que el tema es la magia? ¿Cuántos y cuántas de ustedes están convencidos y convencidas de que el tema es la familia? De que el tema es la escolaridad, de que el tema es la fantasía. Ahora, cuando uno está en un lugar donde puede hacer este ejercicio y vernos las caras todas y todos y decir como, yo también creo eso, yo creo que este es el tema, yo creo que por ahí va el tema, de pronto saltaba Daniel y decía, ok, pero resulta que el tema es otro. La autora de Harry Potter decide hablarle de un tema a las y los niños, de un tema que es muy difícil de hablarle a las y los niños y niñas. Y ese tema es la muerte. Entonces uno dice, pero ¿cómo? Para. ¿Cómo va a estar hablando de la muerte? De la muerte. Harry Potter habla de la muerte. Harry Potter se enfrenta con la muerte. Harry Potter habla con la muerte. Harry Potter va a la muerte. Harry Potter vuelve de la muerte. Harry Potter tiene la muerte tatuada acá. Ahora, eso no significa que en la serie yo tenga que estar todo el rato redundantemente mostrando muertos, mostrando tragedia, o como ustedes quieran ver la muerte, digamos. Pero lo cierto es que la saga habla de eso. Y eso es muy importante, porque entonces yo luego me reúno con todo el equipo, con todo el equipo creativo y digo, chiquillas, chiquillos, de esto vamos a hablar. Y todas y todos, en su rol, en su distinto rol, desde iluminadora, vestuarista, asistente de dirección, asistente de cámara, camarógrafo, todo el equipo, hasta actrices, actores, etcétera, están contando la misma historia. ¿Se entiende? Y eso es lo más importante. El tema, ¿de qué voy a hablar? ¿De qué voy a hablar? Porque como dice Guillermo del Toro, hay una necesidad de contar historia, hay una necesidad de decir algo, pero si uno se pone simplemente a hablar, a dar vueltas de la nada y a solamente tirar temas, es difícil seguir a las personas que están hablando. Hay
hay una forma de analizar cine, o una técnica, si así lo quisieran, que es creada por un autor que se llama Freytag. Y se llama la pirámide de Freytag, por supuesto, que habla de que a los 17, 18 minutos de la película, entre los 18 y los 23, tiene que pasar algo. Dado que si no pasa algo, el espectador o espectadora se aburre. Entonces hay ciertas cosas que tienen que suceder para que uno pueda seguir el hilo de lo que estamos hablando. ¿Por qué es tan importante la definición del tema? Porque en esta necesidad de contar historia, nosotras y nosotros podemos irnos a la primera producción cinematográfica. Hablemos un poquitito de cine, hablemos un poquitito de la historia del cine. La historia del cine tiene dos grandes carreras contra adjudicarse el nacimiento de este arte, de este séptimo arte. La corriente europea, con los hermanos Lumière, y la corriente norteamericana con Edison. Hay quienes plantean que hay una corriente que es más artística, que es más de creación, que es más de búsqueda, la europea, y hay una corriente que es más de negocios, mercantil, la estadounidense. Sin embargo, ambas construyen hacia el monstruo que tenemos hoy día, la herramienta que tenemos hoy día y la industria de entretención que tenemos hoy día. Mientras unos y unas estaban en Europa experimentando, jugando, viendo qué se podía hacer con esto que estaban haciendo, había otro en Norteamérica que ya lo había patentado, porque ya sabía que esto iba a generar lucas. Aquí había plata de por medio. Entonces Edison lo patenta, hay un documental que se llama La historia de Hollywood, está en YouTube, está en todos lados, que habla de cómo el cine independiente se transformó luego en la gran industria establecida del cine, arrancando de Edison. El cine estaba establecido en Nueva York, en la costa este de Estados Unidos, ¿sí? Y Edison patentó la maquinita. Recuerdan que Edison, ¿cómo se llama? Toda la tecnología viene desde ahí para poder proyectar. Y él lo patenta, dice, nadie más puede hacer cine, nadie más puede hacer esto. Entonces toda la industria independiente que no tienen para pagar esa patente, se mudan a la costa oeste, lo más lejos posible de este tipo que no les permitía hacer. Y ahí nace, como cine independiente, lo que ahora es la industria establecida. Entonces tienen estas dos corrientes, ¿sí? La corriente europea y la corriente norteamericana, que van creciendo juntas, van creando, pero la primera película como tal, hay dos experimentos que se podrían decir que son la primera película. Uno es el experimento de Stanford con Fulbright en Estados Unidos, que querían ver si es que un caballo, al estar corriendo, había un momento en el que tenía sus 4 patas en el aire. Por lo tanto, pusieron muchas cámaras de foto para que cuando el caballo pasara corriendo, la cámara pudiera tomar toda la mayor cantidad de fotografías posible y al revisarlas luego, ver si es que este caballo tenía o no tenía las 4 patas en el aire. Una idea muy, muy sencilla, muy lógica, por supuesto, pero luego ellos se dan cuenta, al revelar estas fotos y al ponerlas una sobre la otra, de la primera a la última que sacó la cámara, de todo el metraje que corrió el caballo, que si yo las pasaba rápido, parecía que el caballo estaba corriendo. Primer experimento. Segundo experimento está también, que es como esta es como la primera vez, la primera experiencia cinematográfica. Luego está la primera proyección cinematográfica, que está la salida de los trabajadores de una fábrica, y también está la anécdota del tren, que está en, ¿cómo se llama? Llegando a la estación, el tren llegando a la estación. Ambos experimentos todavía no cuentan una historia, todavía no tienen la ambición de contar una historia, simplemente se está jugando con una nueva herramienta para ver cómo funciona. Se ve la reacción en los espectadores, espectadoras, de esta cosa que es espectacular. En la proyección, ustedes tienen que haberlo escuchado alguna vez, en la proyección de la llegada del tren a la estación, el público salió arrancando, porque vieron de la pantalla venir un tren encima mío y iba a morir. Entonces la relación que tiene el espectador, espectadora, con esta pantalla es muy importante, hay que estudiarla,
hay que entenderla, hay que saber cómo funciona. Si yo miro directo a cámara en este momento, ustedes me van a ver hablándoles a cada una y a cada uno de ustedes a los ojos. Hay un concepto en teatro que se llama la cuarta pared, que es esta pared imaginaria que hay entre el espectador, espectadora y los actores y actrices, porque el escenario es una caja negra, ¿no? Pero falta una pared, que es la que permite que nos vean los espectadores y espectadoras. Romper esa cuarta pared es tener un diálogo directo con las y los espectadores. Hay muchas formas de hacerlo, y en cine y televisión, una de las formas evidentes de romper la cuarta pared es mirar directo a cámara. Imagínense ustedes están viendo una película, están en el cine, y de pronto en una pantalla de 16 metros por 9 metros, unos ojos gigantescos miran directo a cámara. Necesariamente te vas a sentir interpelado o interpelada. De inmediato, el actor o actriz, director, directora que tomó esa decisión, te trajo a ti a la pantalla, te llevó a la pantalla. Entonces es muy importante entender la relación de los actores, actrices con los espectadores, espectadoras, porque los espectadores y espectadoras casi nunca quieren que los lleven a la pantalla. Es como cuando prenden la luz del teatro, de pronto, y todas y todos decimos como, que no me llame a mí, que no me busque a mí, por favor, que no me suba a mí al escenario, porque no quiero estar arriba del escenario. Entonces hay que entender al espectador, espectadora, para saber qué historia le voy a contar, porque la necesidad de contar historias está siempre. Y luego, lo segundo, muy interesante, tiene que ver con las herramientas que tengo para contar esta historia. Y hoy día, como yo les decía, tenemos esto. Tenemos este aparatito que nos permite grabar muchas veces, inclusive mejor que una cámara cinematográfica. Hoy día la cámara incorporada de los computadores, la cámara incorporada de los teléfonos, tiene una tecnología que hace 5 años nada más no se pensaba. Y puedo hacer infinidad de cosas, más allá de la cantidad de aplicaciones que hay hoy día dando vueltas de Instagram, de Facebook, de TikTok y de un montón probablemente que yo no conozco y que no manejo y que las nuevas generaciones probablemente manejan mucho más, te da una posibilidad brutal de rapidez, de edición, de calidad, de contar una historia rápidamente en 1 minuto, y es instantáneo. No tengo que hacer postproducción, no tengo que pasarlo a edición, no tengo que masterizar, no tengo que ecualizar, porque el aparato lo hace todo de inmediato y lo hace ver profesional. Se sube y está listo. Hoy día esa herramienta que ustedes tienen, en mi opinión, si ustedes la logran mezclar con la necesidad de contar una historia, con el tema del que quieren hablar, y entienden el espectador o espectadora al que se están dirigiendo, tienen una oportunidad que hace 3 años, ni siquiera me voy a ir tan lejos, hace 3 años nosotras y nosotros no teníamos. Tienen la capacidad de estar en el mismo espacio con una persona sin estar en el mismo espacio. Hace muchos años ya que el cine se graba a una cámara. Hoy día hay experimentos por temas de costos, hay distintas corrientes, hay directores, directoras que buscan hacerlo de otra forma, pero el cine tradicional de una cámara inclusive no requería que el otro actor o actriz estuviera ahí. Yo podía estar en este mismo set de rodaje hablando con alguien que tengo allá, grabo todas mis escenas, luego se graban todas las escenas de él o ella hablando de allá hacia acá, y luego el editor o editora las pega, ¿no? Edita, pincha una, pincha la otra, pincha una, pincha la otra, y genera un diálogo entre nosotros dos, entre estos dos personajes. Esto hoy día ustedes lo pueden hacer desde su casa. Ni siquiera necesitan el mismo set de rodaje. Ni siquiera necesitan subir contenido solas y solos todo el tiempo. Yo me puedo juntar con un colega y decir, vamos a hacer una obra, una película a través de Zoom. Vamos a hacer una película a través de esta plataforma de lo que nos permite, e inclusive ni siquiera la vamos a hacer a través de Zoom. Vamos a grabarnos con este aparatito que nos mantiene conectados y conectadas, y luego lo vamos a editar y vamos a hacer una historia. Y esa herramienta es invaluable.
yo quiero compartir con ustedes dos experimentos que se hicieron hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo, estoy hablando de más de 10 años. Uno es la película Face to Face y la otra es la película Unfriended, que son dos películas que exploraron en este lenguaje cuando todavía esto no era tan pensado. Se los voy a poner y me gustaría que reflexionaran sobre cómo se utiliza la herramienta cinematográfica en ellos. Primero vamos a ver un tráiler de una película que se llama Face to Face, que se estrenó en el año 2016. Se rodó durante el año 2016 y se estrenó el año 2017. Y es una película hecha única y exclusivamente con la cámara del computador y la cámara del teléfono. Cuando esto todavía no era algo, esto era una apuesta, era una revolución inclusive que respondía al problema de costos de una producción, porque una producción cinematográfica cuesta mucho dinero, mucho, mucho dinero. Y esto responde a una producción independiente que dice, mira, aquí hay una oportunidad, hagámoslo de esta forma, antes de que esto se transformara en la necesidad que es hoy. Vamos a verlo un segundo. Called you first. Whoa. Whoa? What do you mean, whoa? Nothing. T, come on. Let's skip the awkwardness. What's your deal? Well, I'm still stuck in Michigan. I hate school, and my parents suck. That's true for, like, everybody. Not everybody lives in Michigan. Do you have any friends? No. I'm gonna help you. No, I don't By wanna... the end of the year, you are gonna have 150 Facebook friends. That is a promise. And that's it. But you need a Facebook profile page. Theo, I thought that you might be bored tonight, so I brought you to Becky's party. Oh, yeah. Looks like fun. What do you mean, no girls? I mean, no, I don't have my eye on any girls right now. You're telling me none of that raw charm is spent on any other girl? Connection. Failure. Why is your camera not on? Can we just talk like this today? No, why? This is all I've ever wanted. T, I can't believe this is happening. Please be careful, Matt. Anyone else? I don't wanna be the last one standing. Wait, what are you talking about? Keep watching what? Is that too much to hope? Madison. Madison. Madison! Listen to my voice, want it to be the soundtrack to your life. We're friends and you want to stay friends? Matt, stop pushing me, okay? I wish my friend Teal was here. Oh no! I didn't even know you liked me. Okay. I'll hold on to that while I cry myself to sleep. Oh, it is my love. Wow. I'm just saying. I'm just saying. Okay, I'll be your friend. Esta película, chiquillas, chiquillos, que ustedes pueden encontrar en internet, que se llama Face to Face, que hoy día parece algo tan natural o algo que uno dice como obvio, se puede hacer una película de esta forma, tiene dos personajes. Esos dos personajes se acompañan, esos dos personajes hacen gimnasia juntos y juntas, hacen paseos, van a fiestas, e inclusive se acompañan a ver películas, y todo sucede a través de esta cámara. Todo sucede a través de esta interacción. Luego él hace un viaje inclusive a través de Estados Unidos, y ella lo acompaña a través de la cámara web que él puede ocupar con el teléfono o con una GoPro o con la cantidad de recursos que todas y todos tienen. Ejemplos como este no hay muchos, porque todavía parece que el cine requiere de o el cine profesional o el cine que dentro de los pares es visto como una producción cinematográfica, requiere de ciertas reglas que esto todavía no puede satisfacer. Sin embargo, el mercado se ha transformado a esto, y creo que la oportunidad de ustedes, de todas y todos ustedes, tiene que ver con agarrar esta herramienta y ocuparla de esta forma, ocuparla de una forma interesante, ocuparla de una forma en la cual
Yo no necesito una gran parafernalia, no necesito un gran set de rodaje. La gente hoy día quiere identificarse con los personajes lo más reales posible. Más real que esto no existe, independiente de que yo haya forzado un poquitito este fondo y quiera que ciertas cosas se vean en este momento acá, sigue siendo el living de mi casa. Sigue siendo un lugar que es relacionable para ustedes, para mí, para todas y todos aquellos que lo puedan ver. Creo que es muy interesante ver este ejercicio. Y luego quiero mostrarles un segundo ejercicio de lo mismo, que ya es más producido, que ya es más hollywoodense, por supuesto, pero la idea es que reflexionemos a través de la diferencia de ambos. No de cuál es mejor ni cuál es peor, porque no hay ninguno que sea mejor ni peor, pero cómo impacta cuando ya se mete la industria entre medio. Entonces vamos a ver este otro y luego los vamos a comentar. You want to take some pictures? Post it. I need another drink. Dude, look. Did you guys buy your tickets 2 weeks ago like I asked you? No. Which seats are better, balcony or orchestra? Hey, Mitch, who's your buddy? Who is that? I just tried to hang up on him. Can we get rid of this person? I don't know. Was this here the whole time? It's just probably a glitch. Well, the glitch just typed. Who is doing this? This is Laura's account. Who would hack into a dead girl's account? Maybe it's Laura. All right, everyone hands up right now. Who's doing this? Oh my god. Guys, seriously, who posted the video? It wasn't me. Well, one of us did. Who's here? Lock the door. Lock your door. Just hide. Why are you showing this? I didn't mean it. I swear it. Oh, you swear? Man, what's going on? What is that? Ken, talk to us. I'm signing off. No, he'll kill you. I have a gun, you hear me? Why is he counting down? This is gonna be fun. Bueno, aquí tienen otro tráiler que ustedes también pueden encontrar en la web. Pueden ver la película, por supuesto, que se llama Unfriended. Y esta película, ustedes ven lo antigua que es por los dispositivos que se utilizan también. Aquí ya no estamos hablando de Zoom, estamos hablando de Skype. Ellos se juntan por Skype. Es un grupo de amigos y amigas que se juntan para conmemorar el aniversario de muerte de una del grupo, y de pronto se mete un personaje anónimo que amenaza con quitarles la vida de a uno si no dicen quién hizo algo en el pasado. Pienso que lo más importante, chiquillas, chiquillos, y ahora ya es un poquito cerrando este tema para que podamos pasar a las preguntas de todas y todos ustedes, que creo que no olviden que pueden ir dejando sus preguntas a través de el chat de Facebook Live y el chat de esta charla, para que podamos conversar un poquitito. Lo más importante es que hoy día ustedes tengan claro todas las posibilidades que nos entrega la creación cinematográfica. Pienso que hay dos corrientes o dos posturas que podemos tomar frente a todo lo que está pasando. Una es la de la oportunidad que tenemos de conectividad, esta misma charla, por ejemplo, que hubiese sido muy
difícil que todas y todos los que la puedan ver, los y las que lo estén viendo en vivo, y aquellos y aquellas que lo puedan ver después, es gracias al momento en el cual estamos viviendo, la herramienta que tenemos y cómo podemos dialogar con eso, cómo podemos contar historias con eso. Hay una rapidez y una inmediatez de reacción de la industria también. Ustedes lo pueden ver en las producciones televisivas nacionales también. La serie que se hizo en pandemia, de este psicólogo que hacía terapia a través de Zoom, lo que vemos hoy día con la teleserie que están con mascarilla todas y todos los personajes, porque hablan de la contingencia también. ¿Cómo hablo? ¿De qué hablo? ¿Qué es lo que quiere recibir el espectador, espectadora? ¿Qué quiere ver? ¿Quiere ver la herramienta puesta al servicio de lo mismo, de hablar de lo mismo? ¿Quiere salir de ese lugar? ¿Quiere hablar de la realidad de cada uno y cada una? ¿O quiere hablar de fantasía? ¿De qué queremos hablar? Ese es el tema, chiquillos, chiquillas, y lo más importante. Pienso que ustedes como creadores y creadoras deben enfocarse en eso, deben enfocarse en el tema del cual quieren hablar, en los espectadores y espectadoras, qué les quieren decir, y luego las posibilidades creativas son infinitas. Revisen, les dejo un referente, Dogville, de Lars von Trier. Yo la revisaría, una pieza brillante hecha en un galpón. Hay tanta adaptación de la industria a las vicisitudes de lo que va pasando, que creo que yo tuve un profesor que decía en Estados Unidos, hoy día la gran desventaja del resto es que las nuevas generaciones tienen el teatro en la mano, y yo pienso que tienen el cine en la mano. Los invito a crear, los invito a generar un tema y una historia de lo que están diciendo, y a pasarlo bien. Piensen eso siempre. Si ustedes lo pasan bien frente a cámara, los que estamos atrás lo vamos a pasar bien también. No sé si damos paso a las preguntas, Jesús. Eso es por mi parte. Creo que es interesante que podamos pasar a preguntas. Sí, muchas gracias, muy entretenido y bastante didáctico tu presentación. Le queremos recordar a los participantes que pueden realizar sus comentarios o preguntas a través de los chats de Facebook y de Zoom. Ahora, yo diría que si una persona tiene una idea en mente, por más descabellada o inalcanzable, que se anime a desarrollarla, que a lo mejor es lo que no hemos visto y resulta ser la idea del millón, ¿no? Por supuesto que sí, por supuesto. Hay que aprovechar y hay que tomar esas oportunidades, como dices tú, Jesús. No hay nada tan descabellado que no se pueda lograr, y si ya lo pensé, si ya tengo la idea, es porque quizás se puede realizar. Muchas gracias, Montserrat. Muchas gracias. Montserrat dice, buena charla, me gustó bastante. Muchas gracias a ti, Montserrat, por haber asistido. Y a crear, que es lo importante. Muchas gracias. No sé, también se nos ocurre preguntarle si el miedo escénico de alguna forma se pierde o se puede manejar para hacer un mejor desempeño, ¿no? Esa es una súper buena pregunta, Jesús. Yo creo que hay algo que es cierto. Si ustedes van a todos los libros de actuación frente a cámara de cine, revisan a todos los autores y autoras, todos van a coincidir en que una de las cosas más difíciles es esta relación con la cámara. La relación con la cámara a ratos es intimidante, a ratos parece que la cámara nos invadiera de alguna forma, e inclusive se ha llegado a esbozar esta idea de que la cámara graba lo que tú estás pensando. Lo cierto es que la cámara no graba lo que tú estás pensando, sin embargo graba si estás pensando o no. Eso es súper importante. Graba si es que tú estás pensando o no.
Por lo tanto, lo que hablábamos en un principio de los silencios y de la escucha que hablaba Guillermo del Toro, es una técnica concreta para anclarse en el presente y no estar pensando en la cámara. Si yo estoy en una escena, en una relación con un compañero o compañera, y en vez de estar pensando lo que quiero decir, estoy reflexionando sobre lo que esa persona me está diciendo, la cámara inmediatamente va a captar atención. No sabe lo que yo estoy pensando, pero sí sabe que yo le estoy poniendo atención a esa persona. Y eso no es pensar que estoy pensando, no es hacer como que, para nada. Es simplemente estar escuchando a esa persona y reflexionando sobre lo que esa persona está diciendo. Esa es una forma de perder este miedo a lo invasiva que es la cámara. En mi opinión, en teatro, por ejemplo, es mucho más fácil esconderse que en cine. En cine y en televisión es muy difícil esconderse porque la cámara capta todo lo que tú estás haciendo. Todo lo que tú estás haciendo, la cámara lo está captando. Hay una clase magistral de Michael Caine que está en YouTube, ustedes la pueden buscar, clase magistral, Film Acting, Michael Caine, y él abre con una frase que a mí me gusta mucho que dice: la cámara ya te ama, la cámara no te quiere hacer daño, la cámara lo único que quiere es capturar lo mejor de ti, porque si captura lo mejor de ti, el resultado va a ser atractivo para todas y todos aquellos que lo ven. No le temas a la cámara porque la cámara lo único que quiere es que a ti te vaya bien. Y yo creo que esa es una buena forma de empezar a decir, ¿para qué voy a competir con este aparato que tengo acá? Mejor me relaciono con él, porque estamos construyendo juntos. La cámara es parte del relato. El relato cinematográfico se compone de luz, se compone del guión, se compone del vestuario, se compone del actor o actriz, se compone del setting, se compone de la locación y se compone de lo que esta cámara construye. Porque este tiro de cámara no es lo mismo que este tiro de cámara, no es lo mismo que este tiro de cámara, y la cámara construye un relato que hay que empezar a saber cómo funciona. Eso creo yo, Jesús. Muchas gracias, Roberto. Por el momento no tenemos un saludo en Facebook de parte de Oscar Fuentealba. Nos saluda. Y pues nada, creo que todo quedó claro. Queremos cederle el micrófono para que dé unas palabras de conclusión, si quiere dar alguna última recomendación y bueno, ir ya a dar por finalizada la actividad. Hola, saludo a Oscar, que también saludaba entonces ahí en el Facebook. Yo voy a aprovecharme, Jesús, del pase que me diste con la otra pregunta y me gustaría cerrar con esta invitación, esta motivación, arenga o como quieran llamarlo, a crear, a tomar todo lo que está hoy día a su alcance y contar una historia. El espectador, espectadora quiere escuchar historias, quiere ver historias, necesita que le cuenten historias. Y todo aquel que sienta la necesidad de hacerlo, debe hacerlo. Súbanse al escenario, cuando digo escenario, por supuesto, me refiero de lo cinematográfico en este caso, láncense con las historias que tengan, experimenten, vean cómo funcionan, cómo funciona esta primera historia que hice, qué reacción tuvo en el público, qué llegada tuvo, cuánto éxito tuvo, qué le faltó, qué no le faltó, cómo construyo otra sobre eso y otra sobre eso, y de pronto se van a encontrar con piezas que quizás ni siquiera ustedes sabían que podían crear. Busquen una excusa, así como yo hoy día busqué como excusa esa pequeña frase o introducción de Guillermo del Toro. Y ¿sabes qué, Jesús? Si me lo permite el tiempo, me gustaría cerrar con un video de Marlon Brando hablando acerca de la actuación también. ¿Alcanzamos? No hay problema, adelante. Que creo que explica muy bien qué es lo que es actuar hoy día. Entonces, veamos un pedacito. Downgrade acting as a profession. What? I say, why do you downgrade acting as a profession over the years? What makes you think I do? Well,
I've read it in the press. Saw it in black and white. I can't believe the press. I don't know what we can believe in this country. You know what I mean, though you've said over the years, well, it's not a fit profession for a man. In an effort to help your ratings, Don't worry about it. I'll maybe say something. I think that we couldn't survive a second if we weren't able to act. That acting is a survival mechanism, and it's a social unguent, and it's a lubricant. And we act to save our lives, actually, every day. People lie constantly, every day, by not saying something that they think, or saying something that they don't think, or showing something that they don't feel, or trying to give the appearance of feeling something that they don't actually. I said that, didn't I? Yeah, but that's not acting. That is acting. That is. No, it isn't. Yes, it is. But you know what I mean. When you're what you do on frightened, the or when screen, you're you know. nervous, Huh? when you're frightened and nervous in this chair, you're distressed or uncomfortable, or you're very angry. Yeah. And you know that that is not what is necessary to well, what cannot be shown here. You control your face. You're a highly controlled person. And Really? Pienso que es difícil porque en general cuando uno que se dedica a este oficio simplifica la actuación de esa forma, pasa un poquitito lo que pasaba con este entrevistador y uno de los más grandes actores de todos los tiempos, que le pregunta ¿por qué degradas la actuación? En mi opinión no tiene que ver con degradar la actuación, tiene que ver con decirlo como es. Lo que pasa es que es difícil. Es simple, pero es muy difícil, porque cuando a uno le dicen no hagas nada, uno tiende a hacer algo. Cuando a uno le dicen haz lo más sencillo que puedas, uno empieza a hacer más de lo que necesita hacer. Sin embargo, como dice Marlon Brando, la actuación creo que es un modo de supervivencia por muchas cosas, muchas cosas. El arte, la cinematografía, el cine, el teatro, la pintura, la música, el circo, son expresiones que nos permiten sobrevivir a aquellas y aquellos que estamos haciéndolo y a aquellas y aquellos que lo están recibiendo. Y creo que eso es algo que no se nos va a quitar nunca. Entonces, todas y todos aquellos que tengan la necesidad de hacerlo, que lo hagan, que lo disfruten y que hagan lo que mejor saben hacer, que es ser nosotras y nosotros mismos. Eso es importante. Eso es importante. El mejor personaje que pueden hacer siempre va a ser ustedes mismos. No traten de ser alguien que no son. Frente a cámara, sean lo más auténticas y auténticos que puedan, y eso va a conquistar sin duda a todas y todos aquellos que ustedes quieren conquistar. Eso. Muchas gracias. Excelente conclusión. Perdón, Jesús. No se preocupe. Mejor conclusión imposible. De verdad, muchas gracias. De verdad se siente la pasión y le queremos agradecer por la disposición y la ventana de lo que usted hace, a lo que usted se dedica, y que de verdad lo disfrutamos mucho. En nombre de la Universidad UNIAC, les queremos agradecer a cada uno de los participantes por haber asistido a la actividad de hoy. También los queremos dejar invitados a estar atentos a la página web y redes sociales de la universidad para estar informados de las próximas actividades. Y le queremos recordar que si quieren ver de nuevo este video, estará grabado y quedará a su disposición en el canal de YouTube y de Facebook de la universidad. Si quiere aportar algo más, Roberto. No, muchas gracias a la universidad por la invitación y también por la iniciativa. Creo que estas son las cosas que nos mantienen con ganas de crear. Así que muchas gracias. Gracias por la invitación.
Y gracias a todas y todos los asistentes también.